Raleigh, North Carolina. Poder 1410 AM. Esta es WRJD 1410 AM. Durham, Raleigh, North Carolina. Poder 1410 AM. El poder de Dios. El Ministerio Palabra de Dios en Acción presenta su programa De Dios es el Poder, un programa que transformará tu vida. De Dios es el Poder. Y ya con ustedes, el evangelista internacional Marvin Flores. A continuación, muy buenos días, damos gracias al Señor por un día más de victoria, un día más de triunfo, fin de semana, día viernes, estamos contentos, estamos alegres, porque ya llegamos al día viernes en el nombre de Jesús, y yo me imagino en esta mañana muchos van alegres para el trabajo este día, porque saben que por la tarde pues van a recibir su chequecito allí, el arduo esfuerzo que hicieron en el resto de la semana en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor, pues muchos van contentos con esa felicidad de que hoy recibe su cheque, ¿verdad? Pero sea inteligente, sea sabio y sea un buen administrador en el nombre de Jesús, para que en el día de la prueba no le falte nada en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar en vivo y en directo a través de la cabina de Radio Poder 1410 AM. Y este es su programa De Dios es el Poder. No le mueva en este momento, no le mueva, no se equivocó de estación de radio. Tal vez usted dice, oh, me equivoqué. No se equivocó, porque Dios quiere quitarle toda curvatura física y espiritual en esta mañana. Deje que el Espíritu Santo de Dios comience a operar en su vida, comience a operar en su familia. Permita que el Espíritu Santo entre a su casa. Mandamos saludos a cada estado, a cada ciudad de la nación de los Estados Unidos, a todo Centroamérica. Quiero enviar saludos también especiales, ya que nos dicen que nos sintonizan a través de los teléfonos inteligentes allá en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Cómo llega, cómo nos escuchan, no nos damos cuenta muchas veces, pero llegamos hasta la Patagonia en el nombre de Jesús, de costa a costa a través de los Estados Unidos. Damos gracias al Señor por darnos ese privilegio, ¿verdad?, de que cientos y miles de vidas puedan escuchar su poderosa palabra, una palabra de aliento, una palabra de restauración, como en esta mañana. El rema de esta mañana se encuentra en el libro de Lucas capítulo 13 y versículo 11, y dice la palabra: y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar, pero ahora el Espíritu Santo de Dios te va a enderezar, te va a quitar toda curvatura física y espiritual en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Vengo declarando una mañana de triunfo, una mañana de bendición, una mañana de sanidad, una mañana de restauración, una mañana de restitución, una mañana de unción, una mañana de presencia tuya, una mañana, Señor, donde aquel que está desanimado se levanta al oír tu palabra, porque tú quitas toda curvatura física y espiritual, Dios mío. Te vengo clamando por la familia de la tierra hasta donde llega la señal de la radio. Te ruego, Señor, que ahí te metas, Padre, que ahí te glorifiques en cada corazón, en cada mujer, en cada niño, cada joven, cada anciano. Ahora hagas efectivo el milagro en el nombre de Jesús. Aquel que está esperando un milagro, aquel que está ahí esperando un milagro, esta es tu mañana. Este es el día que hizo Dios para bendecirte. Tal vez ayer no pasó nada, pero hoy es un nuevo día y hay que darle la gloria. Amén y amén. Damos gracias al Señor en esta hora. Establece el trono de Jesucristo. Establece el trono. Establece el trono de Jesús en tu vida, en tu casa, en tu negocio. Establécelo. Jesús dijo:
venga a nosotros tu reino, en el nombre de Jesús. Comienza a dar lo que tienes adentro, comienza a sacar de lo que tienes adentro. De la abundancia del corazón habla la boca, en el nombre de Jesús. Si tienes cosas buenas, pues cosas buenas vas a dar. Si hay cosas malas vas a dar. Y dicho esto de paso, voy a comenzar predicando, pero antes quiero darle una anécdota. En cierta ocasión había un hombre rico y había un hombre pobre, y este rico le dio una bolsa a este pobre, le dio una bolsa al hombre pobre, y pues el pobre no sabía lo que llevaba en la bolsa, pero el rico lo que le había dado era una bolsa de basura al pobre. Y cuando llegó el pobre a la casa, abrió la bolsa, y cuando se dio cuenta que era basura, entonces él vino y agarró otra bolsa, el pobre, y le llevó un montón de flores al rico, al que le había dado una bolsa de basura, le llevó un montón de flores. Y cuando llegó a la casa del rico el pobre, el rico le pregunta: ¿por qué me trae flores? Le dice, porque cada quien da de lo que tiene en su corazón. ¡Wow! Tremendo. Porque el rico le había dado basura y el pobre, ¡qué tremendo!, le llevó la bolsa llena de flores y le dice: ¿y tú por qué me traes flores a mí? Bravo, más bien el rico porque cada quien, le dice, da de lo que tiene en su corazón. Tremendo, ¿verdad? O sea, no de basura, de lo bueno que tiene usted adentro, de esas flores, ¿verdad? Tremendo. A mí me causa risa esta anécdota, porque qué tremendo. A veces por eso dice la Biblia que Dios ve de cerca al humilde y de lejos al altivo, ¿verdad? Qué tremendo. Y aquí le va esta otra. Mire que había una vez allá por Argentina, había un sabio. Tremendo este sabio, gran sabio tremendo. Y había un turista, y el turista llegó a la casa del sabio, y lo primerito que comenzó a ver el turista fue la casa, y le pregunta al sabio: señor sabio, le dice, ¿dónde están sus muebles? Le dice, porque él solo tenía una mesita y el armario donde ponía los libros y su sillita para todo, solo para leer los libros. Y le pregunta el turista y le dice: ¿a dónde está, señor sabio, sus muebles? Le dice. Y le pregunta el sabio al turista, le dice: ¿y los suyos dónde están? Le dice. Los míos están en mi casa porque ando de turista, le dice. Bueno, le dice, igual los míos están en el cielo porque ando de turista aquí en la tierra. Le dice, wow. Porque Dios no te va a preguntar cuántos muebles tenías, sino a cuántas personas tú sentaste en tus muebles. Dios no te va a preguntar qué tan grande era tu casa, sino a cuántas personas tú hospedaste en tu casa. Dios no te va a preguntar qué tan bonito era tu carro, de qué marca era, sino a cuántas personas le diste raite para llevarlo a la iglesia. Dios no te va a preguntar que de qué marca era la ropa, sino a cuántas personas tú vestiste. Eso es lo que Dios te va a preguntar. Dios no te va a preguntar cuánta comida tenías en tu armario o en tu pantry. Dios te va a preguntar a cuántas personas tú le diste de comer. ¡Wow! Tremendo. Así no te vaya a pasar, hermano, lo que le pasó al turista, que quiso apantallar al sabio diciéndole: ¿y dónde están sus muebles? ¿Y dónde están los suyos? Le dice. Los míos en mi casa porque ando de turista. Y le contesta el sabio: pues los míos también, le dice, están en el cielo porque ando de turista. ¡Wow! Tremendo. Así que lo dejo con esta anécdota en el nombre de Jesús, pero quiero entrar en lleno en el pensamiento de la palabra, en el mensaje en esta mañana, y ponga mucha atención porque en esta mañana hay un mensaje directo al corazón de su vida, y lo hemos puesto el título de este mensaje: 7 características de un sacerdote de Dios. Y para introducirnos o para internarnos en el pensamiento de la palabra, te voy a invitar que vayamos a 1 de Corintios, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Te voy a dar tiempo, unos segundos, para que busque tu palabra si estás por ahí. Si no, nada más escuche con atención. 1 de Corintios, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Y dice la palabra: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
si alguno destruyera el templo de Dios, ojo, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase torpe, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. ¡Wow! Tremenda. Te damos gracias, Dios eterno. Ponga mucha atención lo que le voy a decir, pueblo, porque tenemos un caos, una deficiencia tremenda sobre la faz de la tierra. Hombres con falta de carácter. Y vamos a dar un paseo por la Biblia en esta preciosa mañana. ¿Por qué le puse las 7 características del sacerdote? En el Antiguo Testamento, para que alguien entrara en el lugar santísimo, tenía que tener un estándar de vida recta, limpia, agradable al Dios de la gloria. Este hombre tenía que comenzar su vida, tenía que ser muy diferente a la vida de las demás personas si quería ser un sacerdote y entrar para ofrecer el sacrificio en la casa de Jehová. Cruzaremos los linderos del corazón para introducirnos a las características de un sacerdote de Dios. La santidad en la casa de Dios era majestuosa y gloriosa. Hablando de la santidad y de la gloria del templo de Salomón. Salomón construyó este templo para que ahí se adorara a Dios, para que ahí se ofreciera el sacrificio, el holocausto. Pero no era cualquier hombre que entraba a ofrecer el sacrificio dentro de ese templo que se había construido. Comencé dándole lectura a 1 Corintios capítulo 3, versos 16, 17 y 18, porque tenemos un déficit tremendo de sacerdotes capacitados para ministrar en de Dios. Por hoy en día tenemos un desasosiego tremendo en la vida de aquellos que se dicen ser sacerdote. Y vaya anotando la característica número 1. Un sacerdote no podía ser ciego. Ahora la pregunta es, ¿por qué el sacerdote no podía ser ciego? No podía ser ciego porque era la persona indicada que recibía la ofrenda que el pueblo traía, por lo cual tenía que estar completamente sano de su vista para ver la calidad de ofrenda que traían los ofrendantes. Sin duda este requisito era importante para ver la clase de ofrenda que se presentaría a Jehová, como dice Levíticos 21, versículo 6. Si usted está por ahí, vamos a Levítico capítulo 21 y versículo 6, si me va siguiendo con la escritura. Si no, anótelo porque Dios le está hablando. Levítico 21, versículo 6, dice la palabra: santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Así tenía que ser el sacerdote. Pero hoy en día hay un dilema, que el que salvo siempre es salvo. No se equivoque, amado hermano, amado pastor, amado ministro que sintoniza en esta mañana. Puede ser de que usted esté llevando un mensaje live a su iglesia para que sus feligreses no se vayan, pero déjeme decirle que tiene una gran ceguera espiritual. Sin duda, el animal que se presentaba como ofrenda tenía que ser intachable, y esto representaba que el sacerdote que recibía la ofrenda tenía que ser intachable, igual que el cordero que él recibía, por lo cual no podía ser ciego el sacerdote, porque tenía que estar con los ojos bien buenos, saludables, para ver qué clase de ofrenda estaba recibiendo. Tanto el sacerdote que recibía la ofrenda como la ofrenda que se recibía tenían que ser puras delante de Dios. La falta de sacerdotes con visión espiritual, traduzcámoslos al momento actual, la falta de sacerdotes con visión espiritual en el hogar, en la iglesia, en la nación, nos tiene en un desasosiego carnal e inmoral.
ceguera espiritual nos afecta en todas las esferas de la vida. Cuando tenemos sacerdotes ciegos espirituales, no hay presencia de Dios, no hay visión, no hay sueños, no hay anhelo. Entonces no esperes ver recompensa, siempre seguirá siendo igual. ¿Por qué? Porque hay ceguera espiritual. Como en el Antiguo Testamento, el sacerdote ciego simplemente no podía ofrecer el sacrificio a Jehová porque perecía en el intento. Y hoy en día es igual. El hombre, cuando tiene ceguera espiritual, tiene corta visión, no tiene sueño, no tiene visiones, no tiene revelaciones, no tiene sueño, no puede producir nada porque hay una ceguera que lo está molestando. Si no, mire bien lo que dice Levíticos capítulo 21 y el verso 18, si usted me está siguiendo, y se va a dar cuenta que dice Jehová. Versículo 21, dice la palabra 18, del Señor: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado. ¡Wow! Tremendo. Este es el punto número 1. Hablando de las 7 características de un sacerdote. Característica número 2. El sacerdote no podía ser cojo. Tremendo. Sin duda, yo no pasaría la prueba como sacerdote en el Antiguo Testamento. Quedaría eliminado, quedaría fuera. Pero gracias a la misericordia de Dios, que hoy somos salvos por gracia y nos presentamos a Dios como sacerdotes a través de la sangre de Jesucristo, a través de la expiación de nuestros pecados. Ahora tenemos entrada libre. No importa si está cojo, no importa si no tiene los 2 brazos, las 2 piernas, no importa si no tiene los ojos. Ahora lo que Dios está viendo es la integridad del corazón, del alma y del espíritu del hombre. El sacerdote no podía ser cojo. En el Antiguo Testamento, el sacerdote, antes de entrar en el templo, debía sumergirse en una gran recámara ahuecada con peldaños de piedra caliza natural, llena de agua de lluvia o de manantial. Esto representaba una purificación. La falta de firmeza espiritual, la cojera, ahora representa la falta de firmeza espiritual. Tiene a muchos sacerdotes de Dios. Número 1, vacilantes. Número 2, indecisos. Número 3, inconstantes y llenos de inmoralidad y depravación en los templos, en la casa de Dios. A esto se le llama una cojera espiritual, como dice Levíticos capítulo 22, versículo 21 y 22. Si usted está ahí, solo preste atención. Mire lo que dice el verso 21 y 22. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciegos, perniquebrados, mutilado, verrugosos, sarnoso o roñosos, no ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. ¡Wow! Pero ahora los sacerdotes, entre comillas, ofrecen cualquier tipo de ofrenda, mas no saben que la gracia es más poderosa esa gracia, esa sangre con la cual fuimos lavados. La cojera espiritual produce un desasosiego interno en el cuerpo del sacerdote, volviéndolo vulnerable a las enfermedades. Muchos de los sacerdotes que entraban en el lugar santísimo para ofrecer el sacrificio morían adentro porque tenían defectos de cojera o defectos de ceguera, como dice Levítico 21:21. Esta es la característica número 2, la falta
de firmeza espiritual tiene a muchos sacerdotes de Dios vacilantes. Vacilantes, ¿por qué? En tus decisiones. ¿Por qué? Porque tienes una cojera espiritual. Todavía hay cosas internas en tu corazón que no te dejan ver la luz del evangelio de Jesucristo. Y dicho esto de paso, muchas iglesias se han abierto con el propósito de enriquecerse, pero no, papá, no. A la verdad, dice la Biblia, hay tres tipos de predicadores: el que predica por contienda, el que predica por amor al dinero, y el sacerdote que predica porque ama a Dios con toda su alma, con todo su espíritu, con todo su ser. Miremos las características. Número 3. No podía tener nariz achatada. Característica número 3. El sacerdote no podía tener la nariz chata. Sin duda, alguna hermana, algún hermano se estará viendo la nariz en el espejo en esta mañana y diría: no la haría yo como sacerdote o como sacerdote en el Antiguo Testamento, porque mi nariz está completamente chata, completamente chata. ¿Qué representaba esto? La nariz achatada hoy en el tiempo presente representa en el cuerpo de Cristo la falta de discernimiento entre el bien y el mal. ¿Por qué representa la falta de discernimiento? Porque hoy se ha metido la apostasía dentro de la casa de Dios, y la falta del espíritu de discernimiento entre el bien y el mal es lo que ha tolerado, ha permitido que se meta toda clase de basura en la casa de Dios. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. Ya no hay quien profetice, y si ahora te profetizan solo lo bueno. ¿Por qué no se levantan profetas como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, como estos hombres que no se apañaban con el pecado, que no toleraban el pecado, sino que lo gritaban a los cuatro vientos? Esto representa la nariz chata. No podía tener la nariz chata. La nariz chata en la actualidad es como quien dice el olfato para oler el pecado que se está introduciendo en las iglesias, y ya no puede discernirlo entre el bien y el mal. Por eso tenemos iglesias llenas de fornicación, llenas de adulterio. Por eso Dios se dirige a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, enviando a su ángel que le hablara a los ángeles de cada iglesia. Tengo esto contra ti, porque las características del sacerdote ya no se han ido espumando, se han ido perdiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se han ido en pos de la riqueza, en pos del dinero, en pos de la vanagloria. Pero Dios está hablando claramente en esta mañana. Esta es la característica número 3. Ya no hay olfato para oler el pecado y echarlo fuera. La falta de discernimiento espiritual y la infidelidad del sacerdote conllevan a romper las ordenanzas. Número 1, rompen las ordenanzas, rompen las leyes y rompen los mandamientos dados por Dios. Y esto produce muerte espiritual y muerte física. Ejemplo, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, refiriéndose al alma. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso tenemos una conglomeración de gente en los templos con los mismos problemas, con las mismas enfermedades. ¿Por qué? Porque no se trata de lo físico, se trata de que hay que sanar lo interior primero, lo de adentro primero, para que tu cuerpo sea restaurado completamente. Analicemos lo que dice la palabra en Levíticos capítulo 22 versículo 9. Mire lo que dice la palabra en Levíticos capítulo 22 versículo 9. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado. Por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Jehová, que los santifico. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado. Por ello, no sea que así mueran cuando la oiga bien, cuando la profanen. Yo, Jehová, que los santifico. ¡Wow! Tremendo.
Dios manda al sacerdote a que se guarde en todo lugar y en todo tiempo. Dios está llamando a un verdadero sacerdocio en esta mañana. Tal vez tú te estás identificando con estas características que yo te estoy hablando, amado hermano, en esta mañana, amado ministro. Pero sabes que estás torcido, sabes que estás mal, sabes que hay problema en tu vida y que necesitas pedirle perdón a Dios. Necesitas un verdadero arrepentimiento para que te pongan las verdaderas ropas sacerdotales. A los sacerdotes se les ha concedido que se vistan de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino representa las acciones justas de los santos y de los sacerdotes de Dios, como lo revela en el libro el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Vístanse pues de lino fino, vístanse. ¿Y qué representa esto? Este lino fino, resplandeciente, representa las obras justas de los sacerdotes de Dios, de los santos de Dios, por lo cual tienes que escaparte del pecado, de la mentira, de toda la cojera espiritual, de toda la ceguera espiritual, de toda la falta de discernimiento. Pídele a Dios el espíritu de discernimiento en tu vida y te resplandezca el Espíritu Santo a ti y a toda tu casa. Es tiempo de volvernos a Dios de todo corazón. Característica número 4. No podía ser jorobado. No podía ser jorobado. Los jorobados representan en la actualidad los pensamientos inicuos. Esto representa lo jorobado en el tiempo de antes. Representaba que el sacerdote no podía tener pensamientos inicuos, no podía tener pensamientos torcidos, no podía tener pensamientos retorcidos, no podía tener pensamientos de inmoralidad. No pretendo, amado hermano, ser juez en lo absoluto, pero sí te declararé que los pensamientos torcidos están causando caos en los templos, en la casa de Dios. Hoy la gente hace lo que quiere. La gente está metiendo toda poca vergüenza en los templos, en las casas donde se dedican a Dios, los lugares. Llamamos la iglesia las 4 paredes, pero la iglesia somos nosotros, los hombres de Dios. Pero cuando digo esto es porque hay un lugar específico que hemos escogido para darle la gloria a Dios ahí, para alabar su nombre, para exaltar su nombre cuando nos congregamos como iglesia. El templo que Salomón edificó, sin duda, la gloria de Dios se manifestó ahí, porque ese templo fue edificado para que la gloria de Dios estuviera ahí, morara ahí y nunca se apartara. De igual manera te estoy hablando de la casa, del templo tuyo y del templo también de las 4 paredes donde nos congregamos, porque ya no hay santificación, porque ya no hay vigilias, porque ya no hay ayunos. Todo esto el diablo está engañando a la gente y lo está apartando del verdadero sacerdocio, y el verdadero sacerdote se mantiene constantemente ofreciendo la ofrenda en el altar de Dios, para que la misericordia de Dios descienda en cada día sobre la faz de la tierra. No podía ser jorobado. Sin temor a equivocarme, Pablo le dice a Timoteo: en los postreros días se levantarán hombres malos, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Esto representa, hermano, lo jorobado en la actualidad del hombre. Si tú tienes altivez de espíritu, si eres soberbio, si eres altivo, si te gusta robar, si te gusta mentir, si te gusta calumniar, entonces estás jorobado espiritualmente hablando. Pero esta es la mañana que Dios ha escogido para restaurar tu casa, para restaurar tu vida. Entonces no puedes decir de que eres un sacerdote para Dios si tienes envidia,
si tienes rencor, si tienes avaricia, si tienes fornicación, adulterio, robo, hurto, mentira, si tienes cualquiera de estas características, no te puedes presentar a Dios como un sacerdote, a no ser que sea a través del arrepentimiento, porque el arrepentimiento trae limpieza, trae restauración y trae restitución. Y Dios está hablando a tiempo para que usted no se quede cautivo con esta cojera o con esto jorobado en su espalda, sino que prosiga la meta, prosiga el blanco. Como dice, Pablo le lanza un pensamiento a Timoteo y le dice: debes saber esto, que en los postreros días se levantarán hombres engañadores, amadores de sí mismos, ávaros, soberbios, vanagloriosos, infatuados, intemperantes. ¡Wow! Es impresionante el mensaje que Pablo le manda a Timoteo. Tal vez usted está ahí y está escuchando las 7 características de un sacerdote. Vamos a entrar en la característica número 5. Quiero avanzar porque después dejaré las líneas habilitadas y yo sé que más de alguno levantará la línea y dirá: pastor, yo necesito volverme a Dios. Yo necesito volver al verdadero sacerdocio. Yo necesito que Dios me vista de lino fino para caminar en integridad. Usted que está escuchando, usted que está sintonizando, sin duda Dios no se equivoca. Es a usted que Dios le está hablando. La característica número 5: no podía ser enano. ¡Wow! Sin duda muchos dirán: pastor, nos está ofendiendo porque yo soy enano. No, no se preocupe. En el tiempo antiguo, el sacerdote no podía ser enano. Sin duda, su servidor no pasaría la prueba. Todo sacerdote tenía que ser de una estatura normal ante los ojos de Dios. Lo normal sería 1.70. Sería una estatura normal. ¿Por qué no podía ser enano? Traigámoslo a la vida espiritual del sacerdote en la actualidad. Las tareas espirituales de los sacerdotes eran numerosas y son numerosas en la actualidad. Pero su enfoque principal era preparar los muchos sacrificios ofrecidos por las personas diariamente y recibir las ofrendas de los israelitas en el tesoro del templo. ¿Qué representaba lo enano y qué representa lo enano en la actualidad? Lo enano de antes de un sacerdote de hoy representa la falta de un crecimiento espiritual. ¿No está cansado usted de ser un enano espiritual? Escucha la palabra una y otra vez y vuelve a escucharla y vuelve a escucharla y vuelve a escucharla. Pablo dijo en Gálatas capítulo 4 verso 1, sin temor a equivocarme, dijo Pablo: mientras ustedes sigan siendo enanos, sigan siendo niños, otros van a recibir las bendiciones que a ustedes les pertenecen. El enano espiritual todo lo ve mal. El enano espiritual todo le incomoda. El enano espiritual siempre está señalando. El enano espiritual siempre está criticando. Entonces perdiste la vestimenta del verdadero sacerdote y te quedas enano espiritual. Nunca crece porque siempre está sacando la paja que hay en el ojo de tu hermano en vez de sacar la viga que hay dentro de tus ojos. Cuando tú procedes a este procedimiento, entonces pasa de enano a un crecimiento normal en el nombre de Jesús. No te quedes enano ahí pensando, oyendo. Actúa, piensa, corre, actúa. La fe sin obras es muerta. Así que levántate de ser enano espiritual. O puede ser de que alguien puso peso sobre tu espalda y te quedaste enano. Te humillaron, te maltrataron. Pero esta es la mañana donde tú te puedes poner las ropas sacerdotales y te levantas de esa enanura espiritual que tú tienes y resplandeces en la presencia de Dios. ¿Por qué enano espiritual? ¿Cómo se vuelve un hombre enano espiritual?
Cuando no te gusta leer la palabra, te vuelves un enano espiritual. Cuando no te gusta congregarte en las iglesias, te vuelves un enano espiritual. Cuando estás viendo lo malo que hacen los demás, te vuelves un enano espiritual. Porque siendo vosotros ya grandes, Pablo dice, todavía tiene necesidad que se les dé lechita en viandas. No, comienza a comer el steak grueso para que te fortalezcas esos huesos espirituales y puedas predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cuando no te gusta ayunar, eres un enano espiritual. No te gusta estudiar la Biblia, eres un enano espiritual. No te gusta ir a las oraciones cuando hay oración en las iglesias, eres un enano espiritual y te crees el más santo entre todos los hermanos. ¿Cómo es esto? No, sigue siendo un enano espiritual. Es contigo que está hablando Dios en esta mañana. Si quieres levantarte de esa chaparrera espiritual y volverte grande en la presencia de Dios. Todo crecimiento agradable viene de parte de Dios para tu vida y para toda tu casa. Continuamos hablando de lo enano. Hace tiempo te hicieron un llamado y lo rechazaste. Qué impresionante. Si es contigo, tú que me estás escuchando, mujer y hombre. Lo enano de antes en un sacerdote de hoy representa la falta de un crecimiento espiritual. Esto es un problema a nivel mundial. En la iglesia tenemos templos llenos de creyentes vacíos espirituales. Te voy a poner una anécdota. En cierta ocasión había un programa televisivo que se llamaba Los Amigos Inseparables en el año 1994. Y los críticos criticaban a estos jóvenes. Se llamaban The Friends. Los amigos. Los críticos de las televisoras y de las radios, de las estaciones de radio, criticaban a estos jóvenes. Decían que no iban a tener éxito en un programa alocado que tenían. Y para sorpresa de los críticos, lo que pasó fue que después de que estos jóvenes salieron al aire, más de 50 millones de personas sintonizaron el programa. ¿Y cuál fue la sorpresa para los críticos? Era de que se dieron cuenta que en las bancas y en las sillas de las iglesias y en la sala de los hogares de los norteamericanos había un vacío espiritual de los años 90. Entonces pensaron los críticos que no iba a pasar nada a través del programa televisivo porque era un programa como aburrido. Pero se dieron cuenta que los estadounidenses necesitaban algo de entretenimiento. Y esto es lo que está pasando en la actualidad. Cuando tenemos enanos espirituales en la iglesia, lo que le están llevando es entretenimiento a las personas para tenerlos como entretenidos y que continúen siendo enanos espirituales en vez de ser verticales, frontales ante las personas en el nombre de Jesús de Nazaret. Tienes que ser vertical y predicarle a la persona tal y como es la palabra de Dios, porque hoy en día haces cualquier cosa para mantener la juventud entretenida. No. Al joven tienes que llevarlo al ayuno, tienes que llevarlo a la oración, tienes que llevarlo a conocer la palabra de Dios. Como dice la palabra, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará. Al joven no lo vas a entretener con deporte. Los deportes los hacen en las escuelas. ¿Por qué en las iglesias quieres meter el deporte si las escuelas son las que se encargan de disciplinarlo tanto en el intelecto como en los deportes? Ahora quieres hacer deporte en la iglesia. No, reprendo a Satanás, échalo fuera y no puedes entretenerlo en deporte. Que las escuelas se encarguen del deporte, pero nosotros nos encargaremos de enseñarle a nuestra juventud el poder de la palabra de Dios. Que la gloria se derrame sobre los templos, sobre las iglesias, sobre los corazones de los jóvenes. Cuando llevas a la juventud a un encuentro todopoderoso, a un retiro espiritual, entonces ahí le estás demostrando el verdadero deporte del joven cristiano. Es buscar la gloria de Dios constantemente y predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Mire lo que le dijo Pablo al joven Timoteo: te encarezco delante de Dios y delante de los hombres que te presentes a Dios
como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad, que predica de verdad la palabra. Estas fueron las recomendaciones. Y le dice Pablo, que seas testigo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Esto no se le está enseñando a los jóvenes. Mándalo al cine, mándalo al campo de fútbol, mándalo a la piscina, mándalo a las playas. ¿Y qué es lo que estarás haciendo? Un enano espiritual. No estarás convirtiendo un gigante espiritual. Dios nos libre del tiempo presente. El apóstol Pablo no se equivocó diciendo: en los postreros días se levantarán hombres amadores de sí mismos, sacerdotes corruptos, profetas corruptos, evangelistas corruptos, mucha corrupción. Pero es tiempo de refrenar y de retroceder y ponernos las verdaderas vestimentas de un verdadero sacerdote. Estamos hablando de la característica número 5, enano. No podía ser enano. Esto conduce a entretenimientos no fundamentales a los que se dicen ser cristianos y sacerdotes. En ausencia de un crecimiento espiritual por parte del sacerdote, produce eventos casi mundanos para que el pueblo no se vaya y mucho menos deje de aportar económicamente. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, si usted me está siguiendo en esta mañana. Sin duda, tal vez no se esperaba este tipo de predicación, pero Dios está llamando a un pueblo que proceda al arrepentimiento. Hay unos que van a desechar esta palabra, pero hay otros que la van a recibir. Dice el apóstol Pablo: pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que redimiésemos la adopción de hijo. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Impresionante. Número 5. Seguimos al blanco. Características. Número 6. No podía tener costras, no podía ser leproso, no podía tener costras espirituales, no podía ser leproso, no podía tener sarna. La característica número 6 habla de la pureza del hombre. Si en lo físico se exigía pureza, imaginémonos espiritualmente. Pablo envía un mensaje a los corintios y a la vez una advertencia de la pureza del cuerpo, haciendo conciencia de la necesidad de vivir puros y limpios como templos que somos del Espíritu Santo. Hablemos de los dos templos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Habla de la gloria del templo de Salomón y de su gloria. En segunda de Crónicas capítulo 7, del verso 1 en adelante, habla de la gloria que se había presentado ahí. El sacerdote, la ofrenda que presentó Salomón, la oración que hizo Salomón al Dios de la gloria. Sin duda era una majestad ese sacrificio, eso que se estaba haciendo en ese momento. Sin duda fue un evento para la historia. Sin duda Dios quiere causar otro evento sobre la faz de la tierra. Su gloria postrera será mejor que la primera. Pero cuando hay lepra
cuando hay sarna, cuando hay mentira, cuando hay rapiña en el corazón del hombre, la gloria de Dios no se puede manifestar si no se produce un verdadero arrepentimiento, hermano, amigo que me sintoniza. Si no se produce un verdadero arrepentimiento en tu corazón, no esperes ver la gloria de Dios. Todo el tiempo seguirás comiendo las migajas en vez de estarte comiendo la torta en el nombre de Jesús. Jesús dijo en cierta ocasión: no he traído el pan para los perrillos, sino para los hijos de Israel. Para los hijos de ¿quién? De Israel. Recuerda lo que dijo Pablo: nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces tenemos que comenzar a comer ese maná del cielo para separar toda la lepra que nos aparta de Dios. Hablemos un poco de la lepra, haciendo conciencia de la necesidad de vivir puros y limpios como templos que somos del Espíritu Santo. Hablemos de los dos templos, el físico y el espiritual. En el templo de Salomón la gloria descendió, consumió las víctimas, consumió el holocausto. Pero hoy la gente le da igual presentarse a Dios sucio o limpio. La Biblia dice: el que está limpio, límpiese más, y el que está sucio, ensúciese más. Pero Dios está llamando al pueblo a que se limpie, a que se purifique, a que sea restaurado. Este templo sin duda era glorioso a tal grado que Jehová prometió habitar en él. Sin duda, Dios pidió a Salomón que se mantuviera puro y limpio. Como anduvo con su padre David, así estaría con él también. Pero Dios te está hablando a ti en esta preciosa hora, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Voy rápido por causa del tiempo, porque necesito que hombres y mujeres se vistan de lino fino esta mañana. Este templo sin duda era glorioso, perfecto en gran manera. Como dice Segunda de Crónicas capítulo 7 versos 16 y 17. Ahí vas a encontrar qué pasó en ese lugar. Característica número 7: no podía tener testículos magullados. ¿Por qué testículos magullados? Sin duda esto representaba la reproducción de la vida del hombre en el pasado y en el presente. La característica número 7 es tan especial porque habla de los miembros reproductivos del hombre, haciendo énfasis en que tenemos que ser capaces de reproducir frutos espirituales a beneficio del cuerpo de Cristo. Esto representa que se han detenido los frutos espirituales en el corazón del hombre y de la mujer. La imagen para un creyente es que cuando está atado por las adicciones, se retrae el crecimiento espiritual. Entonces debe comer continuamente la poderosa palabra de Dios y devorar la preciosa semilla de la palabra, la cual con el tiempo edificará la fe del creyente y le ayudará a reproducirse espiritual y a destruir el yugo de esclavitud que hay en la vida de él. Es tiempo, sacerdotes, de ponernos nuevamente la vestimenta para ver esa gloria postrera en nuestras vidas. A través de la unción del Espíritu Santo, Isaías dice: por causa de la unción, el yugo se pudrirá o se pudre. Si está usted listo para cambiar, el Señor está listo para obrar en su cuerpo. Si está usted listo para cambiar, el Señor está listo para obrar en su cuerpo, su situación familiar y en su iglesia local, para crear una nueva morada controlada por su presencia. Dios quiere controlar su vida, su iglesia, su trabajo, si usted le da la oportunidad. ¿Dónde lo dice, pastor? Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 1 y 2. Y termino diciendo Primera de Corintios capítulo 3 verso 16 y 17. Las líneas están habilitadas.
Voy a dejarlas habilitadas. Necesito hombre de fe. Si sabes que has perdido las vestimentas, las características de un sacerdote, solo di: pastor, yo las he perdido y necesito reconciliarme. De verdad las he perdido. Todo lo que usted habló me impactó. Tengo nariz chata, tengo cojera, tengo curvatura, tengo ceguera. Esa ceguera espiritual no me ha dejado crecer. Las líneas están habilitadas: 919-237-3868. Dios habló a ti fue quien Dios habló en esta hora. El Espíritu Santo, puede ser de que has estado destruyendo el templo. La mentira destruye el templo, la calumnia destruye el templo. Las líneas están habilitadas: 919-237-3868. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él después del templo de Dios. El que destruye el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano pastor. Dígame, sierva. Quería pedir oración por mi familia, que vengan a los pies de Cristo, y tengo una petición secreta. Yo sé que el Señor me la va a contestar. Solo lo voy a declarar rápido. En el nombre de Jesús, Padre, provee de ropas sacerdotales a mi hermana y a toda su familia. Provéele de esas ropas, Señor, sacerdotales. Llénalos de las características de un sacerdote, papá. En el nombre de Jesús. Lo creemos que lo recibe ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí créelo por fe, mujer, que lo recibe en esta mañana. Gracias por su llamada. Amén. Y muchas bendiciones. Por ahí bendiciones. Buenos días. Sí, buenos días, bendiciones. Mire, esta palabra me ha impactado, ha hablado, descargada mi vida, y efectivamente yo me siento un enano espiritual porque ya tengo 2 años y siento que no Rápido, como el tiempo avanza, mujer, di conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta mañana me arrepiento y me reconcilio contigo, Señor. contigo, Señor. En esta mañana, dame las ropas Dame la ropa sacerdotales total en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Dame las características Dame la de un verdadero sacerdote de un verdadero sacerdote para gloria de tu nombre. para gloria de tu nombre. Amén. Gracias, mujer. Bendiciones. Bueno, las líneas están habilitadas. Gracias por su llamada. Por ahí los valientes. Todavía tenemos un par de minutitos en el nombre de Jesús. Si usted está por ahí. Sí, puede ser de que usted está por ahí y esta palabra lo haya dejado como noqueado, como dicen allá en Honduras. Pero en el nombre de Jesús era para transformarlo. Recuerde, día de mañana sábado a partir de las 7 p.m. tenemos vigilia en la iglesia Pentecostés Palabra de Dios en Acción. Así que está cordialmente invitado. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, ahí lo estaremos esperando en el nombre de Jesús. Y recuerde, el 19 de abril también tenemos el Big Yard Sale en el 2511 Ross Road. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones, dígame, siervo. Yo quiero pedir refuerzos para mi vida espiritual y quiero ser vestida de esas ropas sacerdotal. Amén. Dígale: Señor Jesús, en esta mañana. Señor Jesús, en esta mañana Te pido perdón pido perdón si me he contaminado, si me he contaminado, si te he fallado. si te he fallado. Pero en esta mañana, En esta mañana, dame, Señor, dame, Señor, las características las características de un sacerdote de un sacerdote para gloria de tu nombre. para gloria de tu nombre. Lo recibo Lo recibo por la fe por la fe en Cristo Jesús. en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Amén. hermana. Bendición en el nombre de Jesús. Por ahí, Dios le bendiga. Buenos días. Pastor, Dios lo bendiga. Bendiciones, dígame, siervo. Mi nombre es Oscar Tinoco, aquí de Charleston. Dígame, siervo. Mire, yo quiero pedirle oración por esas 7 características que usted habló, y ya que yo en verdad hace tiempo atrás he venido soñando donde... Ok, nos vamos a detener por el tiempo y yo voy a orar. Déjame, Señor, repite conmigo: Señor Jesús. Ok, Señor Jesús, En esta mañana en esta mañana te pido perdón. te pido perdón. Restitúyeme, Señor, Restitúyeme, Señor, las bendiciones las bendiciones en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Recibo las ropas Recibo la ropa sacerdotales sacerdotales para gloria de tu nombre.
para gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Por la fe la recibo. Por la fe la recibo. Amén. Amén. Gracias, bendiciones. Bueno, los hermanos, si quieren seguir Amén. platicando conmigo, me pueden marcar al 919-780-2085, ya que tenemos que salir del aire. En el nombre de Jesús, gracias por su fiel sintonía. Gracias por ser fiel a esa audiencia preciosa que tenemos cada mañana. Pronto estaremos retornando los 5 días. Recuerde, tenemos el Yarseol el 19. Si usted tiene algo por ahí que quiera donar para ser pues vendido en el Yarseol, puede llamar al 919-780-2085 y también apóyanos en el Yarseol. Llegamos al final del programa. Dios le guarde, Dios le bendiga y recuerde, de Dios es el poder.